nosotros veníamos hablando a través de lo que llamábamos la demanda agregada o oferta agregada y lo que veníamos desarrollando como demanda global u oferta, global. También dice que se encarga del análisis de la economía como un todo, es decir, decía yo que observábamos cómo se comportaba el Producto Bruto Interno, es decir, que decía que era la sumatoria de los bienes y servicios, la suma de los bienes y servicios finales que se produce durante un periodo determinado, un año, dentro de de un país, de una región o de un bloque económico, de acuerdo a lo que yo quiera analizar. Que dice, en definitiva, desde el punto de vista macroeconómico. Después habla sobre las teorías que son parte de la macroeconomía. Yo he centrado mi análisis fundamentalmente en el análisis que tienen que ver, como le denominamos, de cuentas nacionales, que dice, como lo expresa ahí, que estudia el comportamiento de las magnitudes y las relaciones entre las grandes variables de la economía de un país, como el consumo, el producto, el ingreso nacional, el gasto público, las exportaciones, importaciones, ocupación de sectores productivos. Todo sobre lo cual ya hemos hablado. Habla también de la teoría de los ciclos económicos, es decir, la mía o la actividad económica está sujeta a movimientos ascendentes y descendentes, el producto, fundamentalmente el Producto Bruto Interno, y eso es lo que se cuáles son las incidencias o a qué se debe o cómo se comportan las variables en movimientos ascendentes o descendentes de la actividad económica. También habla de la teoría de la economía internacional, que esto nosotros lo vamos a ver en la bolilla número 9, y la teoría del crecimiento económico, que es lo que vamos a ver en la unidad número 10, que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. Un poco lo que hemos estado hablando. Y después pasamos realmente a lo que hemos estado viendo. Dice que es el Producto Bruto Interno, el PBI. El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, por lo general un año. También podemos decir que el PBI es la sumatoria de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado. Yo prefiero decir el segundo concepto, como ustedes lo habrán visto, pero no implica que ustedes puedan expresar el concepto que consideren, ¿cierto?, para explicar el tema del PBI. Un tercer concepto dice: el PBI nos permite observar si la economía de un país se ha incrementado o disminuye en relación al periodo de comparación. Por eso, siempre en el estudio o en el análisis o cuando ustedes ven un programa, dice, bueno, la actividad económica es decir, medida a través del Producto Bruto Interno ha crecido, o hemos podido observar que hay distintas actividades económicas luego de la primera hora de la pandemia que han empezado a tener su efecto rebote. ¿Qué quiere decir su efecto rebote? Que han descendido hasta un nivel determinado e inmediatamente empiezan a crecer. Son formas de poder ir viendo ese análisis. Lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que significa el Producto Bruto Interno. También vimos yo estaba explicando, yo dije, bueno, el Producto Bruto Interno depende de donde lo observo, vamos a tener que hacer distintos análisis. Un análisis tiene que ver desde el punto de vista del gasto, es decir, de ahí pusimos en la fórmula del PBI, pusimos el consumo más la inversión en gasto público más las exportaciones netas. Pusimos el consumo y aquí lo que hemos hecho es a la fórmula de demanda agregada, que era consumo más inversión más exportaciones, lo que hemos hecho es desdoblar el consumo de gobierno más las inversiones más las exportaciones. Por el lado de la retribución de los factores productivos que hemos podido ver, que lo veíamos desde el punto de vista del ingreso, eran lo que percibían los factores productivos por participar en el proceso productivo y agregar valor. Y eso se llamaba, de acuerdo a cada factor, la retribución, salario, alquiler, intereses y dividendos. Alquiler es el concepto igual a renta, entonces ahí podríamos poner salario, renta, interés y dividendo, beneficio y ganancia, lo mismo. Después,
visto el método de la producción, es decir, cuando en una actividad económica o en la, mejor dicho, en una historia de las actividades económicas, de las tres economías sobre las cuales hemos hablado, cuando vemos participar los factores productivos en la transformación de bienes intermedios en bienes finales o en la producción de bienes también intermedios, podemos haciendo los factores productivos son añadir valor. Por eso el valor añadido de todas las empresas, esto vendría a ser igual a lo que yo dije que era el valor agregado. Es decir, lo vemos desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista del ingreso, del valor agregado. Por eso yo puse en la fórmula, por eso yo puse en un determinado momento, le voy a poner en el chat, producto interno igual a ingreso igual a valor agregado. Eso puse desde el punto de vista del producto que ver cuando nosotros ponemos consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones, que es una forma de verlo. Ahí voy a poner otra forma de verlo. Todo es lo mismo, simplemente que hay un pasaje de término. Producto interno, las importaciones, no se olviden nunca, eso es igual a la oferta global u oferta agregada, consumo más inversión más exportaciones. Es decir, ahí escribí las importaciones que antes estaban restando, al pasar al primer término pasa sumando y así se constituye la oferta global y la demanda global. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Aquellos que poco les gusta la matemática, cuando hablamos de pasaje de términos, recuérdense que cuando pasa un término que está en negativo, pasa en positivo. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me están escuchando? La última fórmula, la que acabo de escribir, copiar, pegar. Ese que acabo de escribir ahí tiene que ver con lo que nosotros le llamamos oferta agregada igual, como quieran, igual a la demanda. Lo que acabo de escribir. ¿Lo vieron en el chat ahí? ¿Lo ven? Oferta agregada igual a demanda agregada. ¿Cuáles son los componentes de la oferta agregada? Producto interno más importaciones. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? El consumo, la inversión y las exportaciones. ¿Lo vieron ahí? Que lo acabo de escribir en el chat. ¿Se ve? ¿Se entendió? Para Valentina, que preguntaba ahí recién, no te vayas. Producto interno más importaciones.
igual a la oferta agregada. Lo que he hecho recién es poner las dos fórmulas, ¿cierto? En igualdad de condiciones, es decir, igualdad de equilibrio. ¿Se entendió? Bien. Sigo ahora con... vamos a... Bueno, ahora lo vamos a ver al enfoque desde el punto de vista de la renta. Yo dije que el enfoque de la renta tenía que ver con el ingreso nacional, es decir, todos los ingresos que perciben los factores productivos durante su participación en la economía durante un periodo determinado, y la retribución, lógicamente, que perciben se denomina ingreso nacional, que eso es igual a la sumatoria de renta más interés más beneficio más renta, salario, interés y beneficio. Por eso dice, todos los ingresos de todos los habitantes de un país medido en moneda, es decir, en dinero, consiste en la retribución de los factores productivos aportados al proceso económico nacional durante un año. Es la sumatoria de la renta más el salario, más el interés, más los beneficios medidos en moneda durante un año. Eso es lo que hemos estado viendo nosotros. Y eso, en definitiva, cuando hablamos de eso, hablamos del ingreso, de la distribución funcional, que ya vamos a ver más adelante. Dice, el enfoque del gasto es lo que está recién, el Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo determinado. El punto de vista de la oferta agregada. Esa es lo que yo acabo de hacer recién en la calculación. ¿Se entendió cuando hablé en esos términos ahí? De los... ¿Estamos? ¿Se entendió ahí? Bueno, cuando la otra vez, a ver si está, y se acuerdan que la otra vez estuvimos intercambiando opiniones con uno de los chicos de acá del curso de la tarde respecto a si teníamos que entrar al análisis por el consumo por mención. No me acuerdo quién era. ¿Está ahí presente? Que justo ese día, que creo que fue el jueves, que se cortó la comunicación. Bueno, no me acuerdo. Matías Payón, ¿será? Ya, Matías, sí. ¿Está Matías o no? Sí, profe, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, espectacular. Y en un momento determinado de la discusión que teníamos, en el buen sentido, ¿cierto? La discusión del debate que teníamos en el planteo de esto, ¿te acuerdas o no? Sí. Se refería, y me dio como que, cuando te hice referencia después, me dio como que puse punto muerto, porque dije yo, es un tema que no lo había explicado, de los ciclos económicos, ¿te acuerdas? Te dije, mirá, depende de la situación del contexto, y más o menos lo vinculé al contexto en el cual estábamos, por el cual se podía atravesar la actividad económica. Bueno, nosotros en la economía, nosotros le vamos a brindar un concepto desde el punto de vista del ciclo económico, que tiene que ver justamente con estas perturbaciones, estos altibajos que se pueden producir en el Producto Bruto Interno, y especialmente en algunas de las actividades económicas, y específicamente, yendo mucho más específicamente, hacia un sector de la economía, y en particular hacia algún tipo de industria, por ejemplo, que tienen que estar pasando por situaciones determinadas. Entonces entramos en ese debate de esa situación, y dije yo, bueno, y dije, bueno, habría que ver en qué ciclo nos encontramos. Bueno, y ahí salió ese tema que yo me dio, que dije, no, es cierto que el ciclo no lo hemos visto. Bueno, ahora
está acá en la filmina para que podamos observar. Es decir, que el Producto Bruto Interno, como lo dice, se denomina ciclos económicos a las fluctuaciones de la actividad económica. Esas fluctuaciones son hacia, ¿cómo se llama?, ascendente o descendente, dependiendo del momento en que nos encontremos en el ciclo. Entonces dice que se sucede durante un periodo determinado. Estas fluctuaciones pueden ser a la baja o a la suba del producto en la economía de un país en un tiempo determinado. ¿Por qué nos referimos al producto? Porque en definitiva yo dije que es el que nos permite medir a través de variables cómo se está comportando la actividad económica. Lógicamente son juicios determinados, son juicios en términos generales, pero podemos bajar de lo más general o de lo más macro a los menos macro, es decir, de niveles microeconómicos. Nosotros podemos decir que el PBI, como es la sumatoria de la producción de todos los bienes y servicios finales, la pregunta es, ¿quién produce bienes y servicios finales, cierto? Surgen de los distintos sectores de la economía, y dentro de los sectores de la economía, de los distintos sectores de la economía, hay actividades económicas. Dentro de esa actividad económica, de acuerdo al sector, es donde nos encontramos. Entonces yo puedo hablar de industria, y dentro de la industria puedo hablar de la actividad industrial, de la actividad de la industria del calzado, de la actividad de la industria de bebidas, la actividad de industria de indumentaria, de alimentos, y hay de la industria, ¿cierto?, de la construcción, de todo un montón de cosas. ¿Está? O en el sector primario, cómo se está comportando la actividad agrícola, la actividad ganadera, la pesquera, y dentro de la actividad agrícola puedo diferenciar dentro de lo agrícola de una provincia que constituye una región, o de provincias como, por ejemplo, la actividad agrícola de San Juan respecto a la actividad agrícola de el resto del país, o de zonas como, por ejemplo, la Pampa Húmeda, haciendo referencia especial a cómo es el comportamiento de la producción de uva en relación a la producción de soja, por ejemplo, o desde el punto de vista ganadero. Y en el sector terciario puedo hablar de distintos rubros que constituyen el sector terciario, servicios que tienen que ver con las telecomunicaciones, el servicio eléctrico tiene que ver con el servicio de turismo, el servicio bancario, el servicio de transporte, todo eso. Puedo hablar en términos de lo más general a lo más particular. Esto es lo que estoy diciendo bien. Y cuando empezamos un poco a intercambiar opiniones con Matías, yo dije, hay que ver también en el ciclo que nos encontramos. Entonces surge esto que ahora vamos a ver. Yo les quiero que quede claro que nosotros podemos ver 3 fases del ciclo. Por esto que todo esto lleva a un análisis mucho más profundo, porque se hablan de ciclos cortos, ciclos medianos, ciclos largos, y empiezan a haber toda una serie de teorías respecto a ese tema y el comportamiento de ciertas variables. A mí me gustaría que a ustedes, como alumnos de abogacía, les quede claro por lo menos 3 o 4 fases dentro del ciclo, que son las que ahora vamos a detallar. Ahí estamos poniendo, como filmina, ustedes están viendo, en un eje de X de Y, estamos poniendo el PBI en el eje de la X, y en el eje de la Y estamos poniendo los años, ¿cierto? O en la parte superior, el PBI, en la parte inferior, años, ¿cierto? Que nos pueda medir, ¿cierto?, años en términos de décadas, ¿cierto? 81, 2000, 1981, 1991, 2001. Podemos tomar cómo se ha comportado a través de 10 años. Y ven un tipo de una que mueve en ascenso y descenso. Eso quiere decir, pero que no se han generado, son parecidos a una meseta, no tienen vértices. Fíjense ustedes, no tienen vértices. Y surge que nosotros podemos incorporarle a eso fase del ciclo. Nos podemos encontrar en una fase de expansión, en una fase de crisis, en una de contracción o recesión. Y el punto de reanimación quiere decir un punto en el cual, llegado a ese determinado momento, empieza a producirse un cambio en las variables macroeconómicas de las cuales estamos hablando, dependiendo del ciclo. Se supone que la fase de expansión es cuando va subiendo la línea hacia el extremo superior. La crisis es cierto, a ver si lo puedo marcar acá,
pero no marqué, me fui, perdón. Ahí está. Bueno, ahí tienen. Cuando hablamos nosotros a veces hablamos de la recuperación. Ustedes ven ahí cuando empieza la línea, desde el producto en relación a 1982, empieza a recuperarse y se puede empezar a dar una de expansión. Cuando empieza a caer la línea, empieza siendo todo un problema de crisis. ¿Vamos? Y después pasamos a cierto ciclo de contracción o recesión y crisis, digamos, que hace de que la economía, ciertas variables se comporten. Por ejemplo, a ver, en la fase de expansión, ¿cómo se va a comportar el Producto Bruto Interno? Seguramente el Producto Bruto Interno va a tender a ir creciendo. ¿Qué va a pasar con la variable consumo? Y seguramente una variable que va en ascenso, las inversiones van en ascenso. Hay que ver cómo el comportamiento de las exportaciones. Hay que cuando se produce un momento cierto de crisis, estas variables empiezan a tener una pequeña tendencia hacia la baja, ¿cierto? Bien, y cuando llegamos a una contracción o recesión, nos encontramos en un momento en que el Producto Bruto Interno, en estas perturbaciones, ha decaído a niveles, ¿cierto? En comparación con otros años, ha caído a niveles de tasas de decrecimiento. Eso es lo que se puede observar. Por ejemplo, de acuerdo a lo que ustedes están escuchando en los medios, dicen, bueno, nosotros llevamos, para algunos analistas, 10, 5, 7, 8 años, dependiendo, con tasas de crecimiento bajas en el Producto Bruto Interno, o con tasas de crecimiento del producto, o como que el producto en los últimos años no viene creciendo. Entonces, como el comportamiento del consumo, ¿qué pasa con la inversión? Las únicas variables que están aumentando en función de cómo se comportan los precios internales son las exportaciones. Entonces empieza todo un discurso y toda una serie de cuestiones de análisis en función de ese comportamiento de la variable. Entonces hay que ver en cada ciclo cómo es el comportamiento de las variables. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, cuando entramos en la situación de diálogo con Matías, era ver si decíamos, bueno, a ver, ¿en qué momento del ciclo nos encontramos para ver cómo está la variable consumo y cómo está la variable inversión? Lógicamente, Matías decía, hay que trabajar el ahorro, inversión, y yo decía que había que trabajar sobre la primera variable, que era el consumo. Esto no quiere decir que sea la verdad absoluta ni la de Matías, porque puede arrastrar a un mayor nivel de crecimiento, son justamente otra de las variables que pueden ser las exportaciones. Entonces, por decir un ejemplo, a ver, hoy el sector carnes, que dice, la Argentina, el sector cierto industrial que está exportando, los exportadores de carne, que dice, la Argentina está ávida por dólares, y justamente lo que no debería hacer es cerrar las exportaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos un mercado es una discusión que tiene entre los 3, 4 argumentos que los cuales he expresado
parte de verdad en cada uno de ellos. Lo que pasa es que encontrar un equilibrio en este esquema es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un ciclo de la economía argentina donde tenemos que priorizar, tomar decisiones en función de esas variables. Y la priorización y la decisión respecto en el momento en que nos encontramos en la economía del ciclo debe de los gobiernos que gestionan la administración del Estado, sobre el cual podemos no compartir, pero no quiere decir que sea cierto lo que se expresa por parte de todos los interlocutores, la verdad absoluta. Yo siempre digo que, hay que trabajar sobre niveles de consenso. Para Brian Ortega no es nada conveniente hacer las exportaciones, es su opinión, es aceptada, y lo cual puede otro no coincidir con esto, otro puede decir, no, mire, la incidencia está en que hay un alto consumo de carne en la Argentina debido a que nosotros tenemos procesos culturales asociados al consumo de carne, tenemos una cultura de consumo de carne, aquí empieza toda una discusión. Entonces, son opiniones que no quiere decir que lo que exprese Brian sea la verdad. ¿Por qué? Porque considero yo que lo que se tiene que lograr es medidas que traten de tener un equilibrio en base a lograr los consensos. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos en un ciclo de la economía con un alto nivel de complejidad y de que necesitamos dólares, y si yo priorizo la necesidad de dólares para poder generar un mayor nivel de importación, vamos a ver, puede que por ahí tenga un peso de mayor naturaleza lo que diga Brian. Por ahí el peso de ese argumento que dice Brian ante estas circunstancias puede que sea un análisis de mayor peso, enfáticamente pueda tener parte de la verdad. Entonces hay que sentarse a verlo y analizarlo en función de eso. ¿Cómo se llega a un equilibrio de precios para que ganen y no caigan en el consumo? Y a ver, ¿cómo se llega a un equilibrio? Justamente logrando, creo yo, para eso existen los diálogos y existen mesas de concertación. Nos encontramos ante una situación que necesitamos dólares, que el crecimiento de las exportaciones de carne es importante, pero además nos encontramos por otro lado que una de las variables que conforma parte de la canasta básica de alimentos, el carne, y que ha subido a precios exorbitantes. Entonces nos vamos a encontrar por un lado con situaciones que son favorables en términos de exportaciones, de ingreso de divisas, y por otro lado nos encontramos con un bien, ¿cierto?, que tiene un precio en el mercado interno que ha subido notablemente en los últimos meses de diciembre o de enero, si lo queremos poner ahora en el primer cuatrimestre, ha subido notablemente y a pesos y a valores, ¿cierto?, muy preocupantes. Entonces yo creo que hay que sentarse en una mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque en esto consiste situaciones en las cuales tenemos ventajas y desventajas. La desventaja que tenemos es que estamos necesitados de dólares. La ventaja que tenemos es que ha aumentado las exportaciones de carne, y por otro lado hay otra desventaja que tiene que ver fundamentalmente con el impacto de los precios. Todo eso debe analizarse, y creo que perfecto, es que yo de los 10.000 pesos, me dice Manrique, estoy consumiendo lo que gano son 10.000, consumo los 10.000, perfecto. Ahora, ¿sabe qué, profe? Me ha pasado lo siguiente, que me han aumentado mi ingreso, ¿sí? ¿De cuánto ha pasado? De 10.000 a 12.000 pesos. ¿Y qué ha pasado con su consumo? Y mi consumo también ha subido o ha incrementado en la misma proporción. Quiere decir que me aumentaron el nivel de ingreso un 20% y yo aumenté el consumo un 20%. Bien. Eso me dice, ¿cómo se llama? Manrique. Por otro lado está Mariana Núñez. Mariana me dice, profe, sabe que yo tenía una propensión
a consumir, que no era igual a 1, porque para Manrique era igual a 1 porque ganaba 10.000 y se consumía los 10.000, entonces cuando divido 10.000 en 10.000 es 1. Bien. Sabe que yo tengo una propensión media diferente, porque ¿cuánto gana usted, Manrique? Yo gano 70.000 pesos, profe, y consumo 50. Ah, perfecto, entonces 50 hay que dividirlo en 70.000, perfecto. Entonces su propensión media a consumir es menor a 1, es decir, que yo cuando divido 50.000 en 70.000, porque tengo que dividir 50 de consumo en 70 de ingresos, 0 no contiene, agrego un 1, es menos que 1, bien. Entonces, ¿y sabe qué me ha pasado también, profesor? Que han aumentado mi salario. ¿Cómo han aumentado su salario? Sí, han aumentado mi salario y ese salario, antes yo ganaba 70, ahora gano 90. ¿Y cuánto ha aumentado su consumo? Si su salario ha aumentado, supongamos un X porcentaje, y miren, muy poco aumentó mi consumo, porque yo realmente tenía una tasa de ahorro de 20.000 pesos, que era un porcentaje determinado. En cambio, ahora cuando me han aumentado el ingreso, yo estoy ahorrando más. Perfecto. Y está el Brian, ¿qué dice Brian? Mire, profe, ya que yo tengo una propensión media a consumir más lejos del 1. ¿Por qué? Porque yo gano 200 lucas, consumo, necesito 70.000 para consumir y me quedan 130.000 a ahorrar. Y ahora me han aumentado el salario, ¿sabe qué? Y voy a tener una mayor propensión a ahorrar. Bien, tenemos 3 casos diferentes. Estamos un salario bajo, un salario medio, podríamos decir, y un salario donde la propensión a ahorrar es mayor. Entonces, tenemos un salario donde la propensión marginal es 1, donde se gastaba toda la proporción. En Manrique, la propensión marginal a consumir de Núñez, está claro, es muy poco, y la propensión marginal a consumir es menor todavía en Brian. ¿Por qué? Porque ha destinado muy poquito de ese aumento de salario a consumo. ¿Me van entendiendo o no lo que estoy poniendo como ejemplo? Está muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, entonces decimos, bueno, ¿cómo entendemos el multiplicador de la inversión? Entonces la pregunta es, ¿cómo se genera un aumento en ingreso a partir de un aumento en inversión? Eso es lo que dice el multiplicador, y que está relacionado con con la propensión marginal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en esta provincia, o vivimos en este departamento Rivadavia, o cualquier departamento que sea, que se para arriba del techo y ve todo el movimiento económico del departamento. Ve que sí, que hay un banco, ve que hay empresas de transporte, ve que hay empresas, hay ¿cómo se llama? Venta de combustible, hay supermercados, hay de todo, ¿cierto? Bien. Y él lo que ve es entrar y salir gente, y ve lo que ve un flujo de dinero, está entrando, saliendo, entrando dinero. Entonces, por ahí mira, porque tiene ojo de hombre biónico, ¿cierto? Manrique dice, bueno, el flujo de dinero que se está manejando en este circuito son 10 millones de pesos. Bien. Entonces, esos 10 millones que están circulando en ese circuito son los que van pasando de mano en mano, por así decirlo, y la gente consume, la gente, ¿cierto?, lleva plata al banco, ahorra, bien. Entre esos actores está Manrique, está Núñez y está Brian, bien, con distintos niveles de salario y con distintas propensiones marginales a consumir. Entonces, la pregunta es, supongamos que esa actividad está en una situación de recesión y realmente los 10 millones que circulan es realmente una actividad de recesión. Ustedes ven que el movimiento existe, pero hay tasa de desempleo, hay gente por la cual no fluye el dinero, que son los desempleados, y el Manrique se comunicó telepáticamente con una panadería, el de la panadería le lee el pensamiento de la panadería y dice, la verdad que yo quisiera tener otro nivel de actividad porque tengo capacidad ocioso en la panadería, y así sucesivamente. El supermercado quisiera vender más, el banco quisiera tomar más dinero y prestar más dinero, y así sucesivamente. Bien. Estamos en un proceso recesivo, la economía en una situación de crisis, como sucedió hace muchos años en el 29-30. Entonces, el Estado decide en ese departamento, el Estado decide, bueno, nosotros vamos a hacer 2 obras de infraestructura que van a generar empleo, y eso se llama obra pública. Entonces él hace un puente, no sé,
mete fibra óptica por debajo de la tierra, que se va, cualquier cosa. E inyecta dinero. Eso es lo que está diciendo la fórmula, es decir, una inyección adicional de dinero. Es decir, entran 10 millones de pesos más al circuito y ya no va a haber circulando 10, van a haber supuestamente 20 millones. Y entran al circuito. La pregunta es, ¿cómo va a generar un incremento en el ingreso? Entonces, la pregunta es que esos 10 millones que entran se empiezan a gastar ahí en ese departamento del cual estamos hablando. Entonces, ya Manrique, que ganaba 10, empieza a ganar más y empieza a gastar más dinero. Núñez igual y tal vez Bryan igual. Bien. Y van gastando más dinero, entonces va a fluir ya y va a circular, no 10 millones, sino 20 millones. Ya va a haber un nivel de liquidez. Entonces eso es lo que piensa Manrique. Manrique piensa de que hay más nivel de circulante a partir de esta obra pública. Y él deduce que ya ve trabajar a gente que no estaba trabajando y no estaba recibiendo salario. Entonces, dice, Manrique dice lo siguiente, Manrique dice que se ha producido un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque al haberse dado un ingreso adicional de una inversión, ha generado un ingreso adicional en el nivel, valga la redundancia, de ingreso. Y ahora le lee la mente al panadero, al supermercado, al del banco. Ya ve que, está claro, ya el panadero está vendiendo más pan, en el supermercado están vendiendo más bienes, porque ya antes hay gente que antes no tenía ingreso y ahora la está teniendo. Bien. ¿Cuál es el único inconveniente que tiene este análisis? Que supuestamente Manrique tenía una idea y dice, sí, la verdad han entrado 10 millones y están fluyendo, ya no están circulando 10, están circulando 20, porque había 10 más 10 que entraron adicionales. Resulta que le dice Núñez, pero no es tan así, le dice Núñez. Y el Bryan le dice también, no es tan así. ¿Por qué? Porque todo ingreso adicional que se ha generado ha hecho que en la sociedad haya una propensión alta a ahorrar. Realmente lo que está haciendo la gente es retener dinero, es decir, la gente no lo está gastando. Hay parte de gente que lo está gastando, hay parte de gente que no lo está gastando y que lo está acumulando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dice que el multiplicador está relacionado con la propensión marginal a consumir? Porque si la propensión marginal a consumir es 1 o cercano a 1, el efecto del multiplicador va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que la gente recibe el dinero adicional y lo gasta. El otro que lo recibió lo gasta. Entonces el panadero, que ahora está produciendo más pan, está comprando más insumos, por ende está gastando más. Está comprando más harina, más y así sucesivamente. Ahora, si la propensión marginal se aleja mucho de 1, quiere decir que se va acercando a 0. ¿Por qué? Porque la gente de ese nuevo ingreso que ingresó está teniendo más a ahorrar que a consumir, entonces el efecto del multiplicador, ¿cierto?, se desvanece. Entonces, cuando ese ingreso adicional al circuito económico generó y está cercano a la propensión marginal al valor de 1, el efecto del multiplicador es mayor. Si se aleja del 1 y se acerca más al 0, que quiere decir que el efecto del multiplicador es menor. Porque esa inversión adicional no genera mayores aumentos de ingresos, genera muy poco aumento de ingresos. En cambio, si se gasta todo, se generan mayores niveles de aumento de ingresos. ¿Se entendió qué es lo que quiere decir el multiplicador de la inversión? Profe, estos indicadores, estos efectos a los que usted hace mención, varían en países, digamos, como el nuestro, latinoamericanos, sí, con relación a otros. Seguro. O nosotros tenemos un perfil determinado No, varían y la aplicabilidad es diferente. A ver, y ante las situaciones que están, la crisis del 29-30 fue una crisis casi mundial, donde se cayeron 2 o 3 países precursores del movimiento de dinero, ¿cierto? Como el caso de Estados Unidos, ¿cierto? O, por ejemplo, ¿qué pasó en la guerra? Está claro, la guerra devastó la Primera y Segunda
Segunda Guerra Mundial devastó aparatos productivos y se supone que el empresario, que es el que va a invertir, el que va a generar esta inversión a los fines de que se genere un mayor nivel de ingresos en los pobladores, no lo hace porque las expectativas de inversión son nulas, son negativas. Es decir, esto es como si yo le digo a usted, ¿quién es el que me habló recién? Manrique. Vos tenés una fábrica de lentes, ¿está claro? Y yo te digo, mira, Manrique, yo te presto el dinero para que amplíe la fábrica de lentes al 0% a 36 meses y vos me decís, mire, profe, ¿para qué quiero la guita si nadie usa lentes? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. O después de la guerra, nadie quedó ciego, al contrario, las esquilas de las balas generaban la visión, por decir un golazo, ¿cierto? Mire, después de esta, por ejemplo, el ejemplo de la Segunda Guerra, de la guerra, digamos, ¿se produce alguna manifestación que también típica, digamos, que hay como una propensión a consumir más o hay una propensión a ahorrar? Y esto se va, mire, esto se da a nivel tiene que ver con los ciclos de vida no solo de los productos, sino también tiene que ver con el ciclo de vida de las personas, con los talleres poblacionales y con la edad de las poblaciones. Yo cuando era estudiante, está claro, bien, mi propensión media a consumir estaba en base a ciertos bienes. Después cuando encontré trabajo formal estaba en función de ciertos bienes y en la medida en que fui ganando más plata, está claro, también estuvo en relación a ciertos bienes. Y esto le pasa a ustedes. Ustedes iban al boliche o cuando estaban los boliches abiertos y compraban el copón porque había que poner y hacían la vaquita y no compraban un atado de 20 cigarrillos. ¿Por qué? Porque los pocos que tenían o el nivel de dinero disponible lo tenían que subdividir en varias cosas. Poníamos plata para hacer la vaquita para la nafta, para ir al boliche, porque era esa época de antes, ustedes no existían. ¿Está claro? Bien, poníamos una vaquita para comprar un atadito de 10 puchos o armado y en eso, bueno, qué sé yo. Entonces, estas propensiones están medidas hasta en términos culturales, es decir, de su propensión media indica que usted se gasta tanto y cuando voy a ver la calidad de los bienes, usted compra, qué sé yo, no sé, fiambre de cuarta, pero la leche que compra de primera porque necesita que su hijo tome leche de primera, no sé si yo en mi casa, a ver, el champú que sea, no sé, detergente puro si quieren, está claro, y el jabón federal, porque es un bolazo. Cuando estaba mi hija viviendo acá, no, propensión media a consumir tenía con ciertas pautas de consumo. ¿Por qué? Porque la mujer más pegada a eso, bien. Y mi mujer me puteaba porque va y te compra en el supermercado una botella de 300 pesos o 400 pesos de vino y por qué no. Bueno, estas son todas cosas que ocurren en países, estratos sociales y poblaciones. Por ejemplo, en la época antes de la crisis de España, había una alta propensión a consumir, es decir, había una propensión cercana cercana al 82, 83%, que quiere decir que se gastaban todos los españoles. Entonces, hay distintas teorías. A mí me enseñaron la teoría en la época en que me crearon del ahorro, y hay teoría de los jóvenes que la cual dicen del consumo. Entonces, para sostener un nivel de demanda agregada determinada, hay que trabajar sobre el componente consumo. Entonces, y más ahora en esta pandemia que ha demostrado que para qué voy a ahorrar y qué sé si mañana me pasa esto. Entonces, a ver, hay todas unas cosas que influyen y que son, por eso se inventa la ley psicológica de Keynes, ¿está claro? Se inventa eso, ¿por qué? Porque empiezan a haber comportamientos cada vez más o cada vez menos racionales, por así decirlo, y más en función de los gustos y preferencias, lógicamente. A mí me encanta una coupé Mercedes-Benz que vale $300.000, pero no me da cuero. Bueno, me quedo con el gusto nada más. Pero ahora, cuando me da el cuero para el gusto y la preferencia, lo hace la gente. Entonces, por eso todas estas tendencias marketineras, todas estas cosas, todo esto que vivimos nosotros, bien. Entonces dicen, se habla de una sociedad de consumo y que esta sociedad de consumo es peligroso, que está, por qué esto, por aquello, igual. Empieza toda una discusión que no quiere decir que sea malo lo de antes y bueno lo de ahora, o malo lo de ahora y bueno lo de antes. Son tendencias. Entonces hoy, diferente a los jóvenes, hoy hay
El joven que dice, me voy a vivir solo, genera cierto nivel de ingreso, ya paga un alquiler, ya tiene otro nivel de consumo y empiezan a aparecer toda una serie de tendencias de consumo que eran totalmente diferentes a época. Como dice, bueno, que ahora nos tendremos que acostumbrar a andar por 3 o 4 años con el barbijo, no sé, todas estas cosas, o cómo cambiaron las pautas de consumo en tu casa. Antes comprabas 1 litro de lavandina y con 1 litro de lavandina pasabas 15 días, ahora tenés que comprar 10 litros de lavandina. Antes compraba 1 litro de alcohol y ahora tenés que comprar, ahora yo por ejemplo compro bidones de alcohol porque somos unos psicóticos con ese tema, con mi esposo, entonces echaste alcohol para esto, echaste alcohol para esto, echaste alcohol en los zapatos, esto, aquello, que entiendes. Entonces empieza toda una tendencia de consumo y lógicamente hay sectores que han salido o que están beneficiándose en este esquema de situación. Entonces, todo esto es un análisis que tiene una complejidad, pero yo lo que quiero es que le quede grabado esto a ustedes. Si hay una inyección de dinero adicional dada a través de una inversión y me genera un mayor nivel de ingresos, hay que medirlo. Seguramente ese mayor nivel de ingresos va a estar dado en la medida en que esa propensión marginal de esa sociedad sea cercana a 1 o que tenga más propensión a consumir que a ahorrar. Esto es lo que quiero que les quede claro. ¿La minería puede tomarse también como un multiplicador? Sí, por supuesto. A ver, eso después hay que analizar efectos hacia atrás y hacia adelante. Usted me dice, mire, ¿por qué la plata que pone el Estado no la pone en cancha de fútbol, o en producción de tomate, o en producción de esquina, o en crianza de ganado? ¿Y por qué lo pone en construcción, en obra pública? Porque la que más genera efectos hacia atrás es la obra pública. En cambio, lo otro tiene menores efectos, ¿me entiendes? Bueno, entonces, por eso la obra pública, hay muchas industrias vinculadas al sector productivo de la industria de la obra pública, que hace que empleo y mayor uso de insumos y de bienes. Y la minería, por ejemplo, algunos con mis amigos hablamos y te dicen, bueno, San Juan pasó a ser una provincia cara. ¿Por qué? Y porque se empezó a dar una serie de ingresos a nivel de la minería y esos ingresos son gastados en la provincia y bueno, o no gran parte o parte. ¿Y qué hace? Ya la demanda de alquileres ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya hay otro nivel de población, ya hay esto, bueno, ahora en la pandemia no tanto, pero ya hay gente que ya va más a los restaurantes, entonces y viene gente de afuera a consumir más, y bueno, demanda más servicios y todas esas cosas, ¿me entienden lo que quiere decir? Entonces la minería es un efecto multiplicador, lógicamente, hecho por una inversión de empresas extranjeras, ¿cierto? Aquí ese multiplicador de la inversión hay que verlo por parte de una empresa en una mega industria o en una mega obra asociada a la industria, a la exploración y explotación de estos minerales. Y otro de los análisis que se hace ahí es por cada dólar exportado, cuánto se tiene, y ahí se empieza a hablar de la región. Supongamos, volviendo al ejemplo, en su barrio, cuánto se retiene del dinero que cobran todos los que viven en su barrio. Entonces usted dice, mire, la verdad que el dinero que retiene el barrio es poco. ¿Por qué? Porque toda la gente compra afuera. ¿Por qué? Porque no hay ni supermercado, no hay ni carnicería, no hay esto, o hay muy poca verdulería. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Bueno, esto también se analiza, significa, ¿cierto?, qué es lo que retiene, cómo se tiene. Entonces se van generando industrias o servicios alrededor de ciertas actividades, mega actividades, a los fines de prestarle servicio. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, tiene toda una serie de análisis. Me quiero ir rápido a terminar esta bolilla porque, bien. Bueno, después viene rápidamente así, creo que es la inversión. Dijimos que significa crear una unidad adicional de capital. Bueno, ahí sale una filmina que es relación con la obra pública. Sale después, ¿cierto?, las relaciones entre los conceptos de inversión que hemos estado dando, inversión pública, privada, cómo puede ser. Todo eso ya lo hemos dicho. Tipos de
inversiones, tanto familiares reales como en inversiones financieras. Por el lado de las reales que compran cierto, que generan utilidad, ya sea compra de equipo, terreno, todo eso, y por el otro lado papeles, como yo siempre digo que la inversión financiera o moneda. Clasificaciones de las inversiones, motivaciones que llevan a la inversión, y esas motivaciones siempre son, que yo le dije, tienen que ver con el retorno esperado de la inversión o la tasa de ganancia. La Firmina, bueno, otros ejemplos a considerar, activos fijos, y ahí tiene un ejemplo más claro de cuáles son los tipos activos fijos, ¿cierto? En construcción o en proceso de construcción, como yo le dije el otro día, invierta en construcción en pozos, que quiere decir que departamentos que están por construirse o que se van a construir y que se van a entregar dentro de tanto tiempo. Esos son tipos de inversión de activos, ¿cierto? Y al mercado de capitales, donde yo puedo comprar papeles, dice, se refiere a la oferta y demanda de activos líquidos que son requeridos para satisfacer la demanda de préstamo a largo plazo. Intervienen instituciones y aquí están, por ejemplo, la entrada de capitales extranjeros en la región. Hay distintas firminas así pasadas rápidamente que son fáciles de lectura. Bueno, espero que haya sido satisfactoria la clase de hoy, que hayamos cumplido con las expectativas. Y bueno, disculpen las cosas tal vez explicadas al último tan rápidamente para que lleguemos a todo. El parcial es el día 10, el recuperatorio el 17 y el extraordinario el 24. Yo voy a hacer una selección de temas de la unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para que estudien esa selección de temas para el parcial. La semana que viene, el lunes, tenemos clases. Empezamos con la unidad número 7, que esperemos llegar por lo menos hasta fines de mayo, con algunos temas dados para que tengan idea para el parcial. El parcial va hasta la unidad 7, pero van temas de cada unidad. ¿Estamos? Si necesitamos generar alguna clase adicional, lo vamos a hacer a los fines de que la probabilidad de error en el parcial sea mínima. ¿Estamos? ¿Se entendió? Esas clases adicionales, en caso de que se fijen, va a ser en un día determinado, que lo vamos a avisar con la debida antelación. Se la voy a avisar al grupo de WhatsApp y ya se ve. La modalidad va a ser virtual, la del parcial, porque no creo que nos dé posibilidad de hacerlo presencial. Yo tenía previsto una serie de clases presenciales, pero bueno, como va a la mano el tema contagio, me parece que... Milo, ¿quién es Milo? Se aprueba con 10 Milo. La guía de estudio va a ser la que hemos indicado para las unidades 1, 2, 3 y 4, con la página a leer de Mochoni y Becker y de lo que yo he subido como bibliografía. Bueno, nos estamos viendo y bueno, seguimos la semana siguiente. Por favor, pasen el WhatsApp que envíe, por favor, a todos los demás, se lo pueden pasar.